Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Elsin Sangu le dio una bofetada a Bar Arduk en pleno directo y ahora todo está a punto de terminar entre ellos. Lo que comenzó como una de las relaciones más admiradas del mundo del espectáculo turco, podría estar llegando a su fin de la manera más inesperada y dramática. Elsin Sangu y Bar Arduk, quienes durante años fueron considerados una de las parejas más icónicas, están en medio de una tormenta mediática tras un escándalo ocurrido en una transmisión en vivo. Todo comenzó con una simple entrevista en vivo durante un evento benéfico, que terminó con una bofetada sonora y declaraciones impactantes que nadie vio venir. El momento quedó registrado en video y se volvió viral en cuestión de minutos. Durante la entrevista, se notó cierta tensión entre la pareja. Bar hacía comentarios aparentemente inocentes, pero al parecer molestos para Elsin. En un instante, él hizo una broma sobre la carrera de ella, diciendo, bueno, no todos pueden mantenerse relevantes sin un escándalo de vez en cuando. Fue en ese momento cuando Elsin, visiblemente molesta, le dio una bofetada en pleno rostro, dejando a todos los presentes y a los espectadores sin palabras. Ya basta, Bar. Siempre haces lo mismo frente a las cámaras. Me faltas al respeto y esperas que sonría como si nada pasara, gritó Elsin antes de abandonar el set del evento, dejando a Bar completamente solo ante las cámaras. Horas después, Bar Arduk rompió el silencio a través de su representante legal, declarando que había iniciado un proceso de divorcio. Esta relación no puede continuar así. Hemos llegado a un punto sin retorno, declaró su abogado en un comunicado oficial a los medios. Según informaciones cercanas a la pareja, Bar ya habría tomado esta decisión incluso antes del incidente, pero el acto público de Elsin habría sido la gota que colmó el vaso. Fuentes cercanas a Elsin Sangu afirman que ella ha estado bajo mucha presión emocional en los últimos meses. Ha intentado mantener la relación a flote, pero ya estaba desgastada. Lo que ocurrió fue una reacción desesperada a una situación insostenible, comentó una amiga cercana que prefirió mantenerse en el anonimato. Los seguidores de ambos actores se dividieron inmediatamente. Mientras algunos condenaban la reacción de Elsin, otros la defendían argumentando que, durante años, ella había soportado comentarios despectivos y actitudes que rozaban la humillación pública. Las redes sociales estallaron en debates encendidos, hashtags como #teamelsin y #bartienerazón se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los programas de entretenimiento comenzaron a dedicar bloques enteros al análisis de lo ocurrido, y expertos en lenguaje corporal analizaron fotograma por fotograma el instante del conflicto, buscando pistas de una tensión más profunda. Mientras tanto, las marcas con las que ambos tenían contratos de imagen comenzaron a tomar distancia. Una conocida firma de relojes suizo suspendió temporalmente su campaña con la pareja, alegando que preferían esperar a que la situación se aclare. Por su parte, una cadena de televisión anunció que posponía indefinidamente un proyecto protagonizado por ambos, generando rumores sobre la posible cancelación definitiva. En medio de esta tormenta, Elsin publicó una historia en su cuenta de Instagram que decía simplemente, a veces el silencio es la única defensa que queda cuando se ha perdido todo lo demás. La publicación fue interpretada de múltiples maneras, algunos la vieron como una muestra de vulnerabilidad, otros como una estrategia para ganar simpatía pública. Pero las consecuencias no tardaron en ser más graves. Al día siguiente, Bar fue visto entrando a una clínica privada de Estambul, donde, según los informes, fue sometido a una evaluación psicológica. Está emocionalmente afectado por todo esto. Nunca imaginó que terminarían así, y menos aún de forma tan pública, declaró un amigo cercano a la prensa. Mientras tanto, Elsin se refugió en la casa de su madre, fuera del centro de la ciudad, y canceló todas sus apariciones públicas y compromisos profesionales durante al menos 2 semanas. Los medios turcos comenzaron a exponer detalles de la vida privada de la pareja, muchos de los cuales nunca habían salido a la luz. Supuestas discusiones, mensajes filtrados y grabaciones de audio inundaron las plataformas digitales. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió estos materiales, la opinión pública parecía ya tener una narrativa construida. Uno de los momentos más comentados fue una entrevista antigua en la que Elsin confesaba, Bar es un hombre brillante, pero a veces su brillo me ciega. Me cuesta encontrar mi espacio a su lado. En retrospectiva, esa frase adquirió un nuevo significado para los fans. La familia de ambos también comenzó a intervenir.
La madre de Bar emitió un comunicado breve, expresando su tristeza por lo ocurrido y pidiendo respeto a la privacidad de su hijo. Por su parte, un primo de Elsin publicó un mensaje en redes diciendo, ella merece ser feliz y valorada. No más máscaras, no más silencios. En medio de este caos mediático, los abogados de ambas partes ya estaban negociando los términos del divorcio. Según fuentes confiables, había desacuerdos en torno a la división de bienes, especialmente una propiedad compartida en Bodrum y los derechos de autor de una serie que coprodujeron hace años. Mientras tanto, los fans organizaban vigilias digitales, escribían cartas abiertas y creaban peticiones para que la pareja reconsidere su decisión. Otros, sin embargo, celebraban que ambos pudieran liberarse de una relación aparentemente tóxica. Conforme pasaban los días, los testimonios de personas del entorno comenzaron a pintar un panorama más complejo. Un ex asistente de producción reveló que el ambiente en el set siempre era tenso cuando estaban juntos. Había cariño, sí, pero también competencia, inseguridad y muchas emociones no resueltas. Esta declaración alimentó aún más la idea de que la relación estaba lejos de ser el cuento de hadas que el público imaginaba. Al cabo de 2 semanas, Elsin reapareció en público durante una gala de caridad. Llevaba un vestido negro sobrio, sin maquillaje excesivo, y un rostro sereno pero firme. En su discurso, sin mencionar directamente a Bar, dijo, no somos lo que el mundo cree que somos. Cada quien enfrenta sus batallas, y a veces el amor también puede herir. Pero incluso en el dolor, hay espacio para el respeto. Ese mismo día, Bar publicó una carta abierta en su cuenta oficial, donde afirmaba, agradezco todo lo vivido, incluso lo difícil. No guardo rencor. Pero merezco paz, y ella también. La carta recibió millones de likes y fue compartida por celebridades de toda Turquía. El escándalo comenzó a calmarse gradualmente, aunque el impacto en sus carreras seguía siendo evidente. Algunos expertos consideraron que este episodio podría marcar un antes y un después en cómo se perciben las relaciones de figuras públicas en Turquía. El tabú de mostrar vulnerabilidad en las relaciones se rompió. Y eso, aunque doloroso, es también necesario, opinó una socióloga en un panel de televisión. A medida que el polvo se asentaba, comenzaron a surgir rumores sobre posibles nuevos romances, ofertas de documentales y hasta propuestas de libros autobiográficos. Pero tanto Elsin como Bar permanecieron en silencio sobre esos temas, aparentemente enfocados en reconstruir sus vidas lejos del escándalo. Y así, lo que alguna vez fue una historia de amor digna de una novela, se convirtió en una lección pública sobre los límites del espectáculo, la presión de la fama y la fragilidad de las relaciones humanas cuando están bajo el escrutinio constante del ojo público. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que fue correcto lo que hizo Elsin? ¿O piensan que Bar ya había cruzado una línea desde hace tiempo? Dejen sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal y denle like al video para estar siempre al tanto de las noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.